Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta mañana, en un tema relacionado con lo que es la divinidad de Cristo Jesús. Vamos a estar entrando en algunos temas doctrinales, porque es importante que nuestro fundamento esté sólido en la palabra, que tengamos entendimiento en la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a estar precisamente enfocándonos en eso. Y vamos, le repito, a estar meditando en lo que es la divinidad del Señor Jesús. Para esto le voy a invitar que leamos el Salmo capítulo 11, verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Vamos a estar meditando en esta mañana en este tema relacionado con la divinidad del Señor Jesús. Y vamos a estar hablando de lo que es el trono de Dios. Vamos a estar hablando de cuántos tronos hay en gloria. Vamos a estar hablando de este tema, ya que es algo importante. ¿Por qué razón digo que es algo importante? Porque para entender la divinidad del Señor Jesús debemos de entender esto que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, y si el Señor nos permite continuarlo, lo estaremos haciendo. Digo esto porque en este tiempo, más que nunca, estamos mirando muchas veces la interpretación de la palabra del Señor, dándole diferentes enfoques, diferentes caminos, diferentes rumbos. Y es importante que nosotros sepamos dónde estamos parados. La Biblia nos habla de Dios, de un solo Dios. La Biblia nos dice en muchos pasajes en la palabra. Uno de ellos es por allá en Deuteronomio, donde dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero dice claramente: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ahora, ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, primeramente quiero decirle, para que alguien pueda tener el título, el atributo de Dios, tiene que tener por lo menos estas tres cualidades: de ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. Esas son las tres cualidades más grandes que identifican a Dios. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está en todo lugar al mismo tiempo, porque solo Dios puede estarlo. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe en un mismo momento. Él todo lo puede, está en todo lugar y todo lo sabe. No hay cosa que de Él se esconda. No hay lugar donde Él esté, donde Él no esté. El salmista dice: si me fuera a las estrellas del cielo, allá estás tú, Señor. Si me escondo en lo profundo de los abismos del mar, de las aguas, allá estás tú, Señor. Si me voy y me escondo entre las tinieblas, aún las tinieblas serán como luz delante de tu rostro. Es decir, ¿a dónde huirá el hombre de la presencia del Señor? El hombre no tiene a dónde esconderse, no tiene a dónde correr. Por eso lo que más nos queda es venir y presentarnos delante de Él y decirle: Señor, te necesito en mi vida, porque no puedo esconderme de ti. El hombre está queriendo construir lugares en el espacio, en la luna, en lo profundo de la mar, diciendo: si hay guerras y hay tempestades, si hay esto y hay lo otro, huiremos a las estrellas, huiremos a la luna, huiremos al espacio. Se habla de que están construyendo no sé cuánta cosa allá arriba, por si llega a haber una bomba, una guerra nuclear. Allá llegarán los personajes especiales supuestamente y escaparán. Pero dice el Señor: ¿de dónde te esconderás de mí? ¿A dónde huirás que yo no esté ahí? Si te vas a las estrellas, de allá te derrumbo. Si allá quieres hacer tu nido, de allá te hago que caigas, porque yo soy Dios por encima de todas las cosas. Aleluya. Dele un aplauso al Rey.
Ese Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, se ha revelado a la humanidad de muchas maneras, pero prácticamente ha tenido tres manifestaciones que han sido donde hemos conocido la plenitud de Dios. Esas tres manifestaciones han sido que Dios, un solo Dios, se ha manifestado desde un principio como Padre, creando en la humanidad, creando en la creación del principio al hombre, a los animales, a las plantas, a los árboles. Dios creó, Dios formó, Dios hizo, Dios habló y surgieron las cosas. Por eso en todo el antiguo tiempo, en el antiguo pacto, a Dios se le conoció como el Padre. ¿Por qué se le conoció como el Padre? Porque se está manifestando como creador, el que está dando vida a las cosas, el que está trayendo la subsistencia del hombre, del animal, de la planta, de todo lo que puede haber con vida en esta tierra. Dios es el autor de esa vida. Dios es el Padre. Desde el principio se manifiesta creando como Padre. Por eso el pueblo de Israel, los antiguos, a Dios se referían a Él más que todo como el Padre, el Señor, porque era el que originaba todas las cosas, era el que le daba vida o el que le dio vida a todas las cosas. Por eso llevaba la identidad de Padre. Ese mismo Dios, cuando se manifestó creando, cuando dio vida al hombre, a la humanidad, a las plantas, a los animales, dice la palabra que el hombre cayó, el hombre pecó, el hombre se desvió. Y ese hombre necesitaba un Salvador, necesitaba a alguien que lo redimiera, necesitaba a alguien que viniera a pagar el precio de la expiación por él. Y ese mismo Dios viene a tomar una humanidad, viene a vestirse de carne y viene a manifestarse ahora como el Salvador de la humanidad. Viene a manifestarse como el Hijo de Dios, viene a manifestarse como el Mesías, el Salvador del mundo. Venía ahora como Emmanuel, Dios con nosotros. Venía a salvar a la humanidad. Y ya su función no estaría siendo realizada como Padre creando. Ya no vendría creando tanto árboles y plantas y animalitos. No vendría creando esa creación. Vendría restaurando al hombre, salvando al hombre, redimiendo al hombre. Nuestro Salvador aparecería y apareció en esta tierra. Por eso dice la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Den un aplauso al Rey en esta mañana. Una vez que el Señor murió, fue a la cruz, hizo el sacrificio expiatorio. Él dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos. Esperen que vendrá el Consolador, el Espíritu de gracia. Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Esperen que vendrá el Consolador. Cuando Jesús murió y ascendió a los cielos, la Biblia habla de que en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo de Dios. Se derramó la esencia espiritual de Dios. Cayó una lluvia de fuego y aparecieron lenguas como de fuego sobre las cabezas de todos aquellos que estaban en aquel lugar y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendería. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios es Espíritu y Dios es Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios, el mismo, porque solo es un Dios, pero ahora vendría manifestándose como Espíritu, guiando a la iglesia, dirigiendo a la iglesia, revelándole a la iglesia la palabra, redarguyendo a la iglesia al mundo de pecado. Vendría ahora el Espíritu a cumplir su función. Ahora le repito, en estas manifestaciones de Dios, Dios como Padre creando, Dios como Hijo redimiendo, Dios como Espíritu guiando. Ahí miramos esas manifestaciones donde Dios opera con principios, con fundamentos, opera con algo en particular. Le repito,
cuando se manifestó en la creación en un principio, no se manifestó como Salvador, se manifestó como Creador. Por eso se le llamó el Padre. Cuando viene en la redención, se manifiesta redimiendo, ya no creando. Por eso se le conoció como el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Cuando se manifiesta en espíritu, después en Pentecostés, se le conoce como el Espíritu Santo, porque ya no había figura, ya no se miraba una figura, solamente era el poder espiritual de Dios que se movía, que tocaba, que llenaba, que cambiaba vidas. Era el Espíritu Santo de Dios, no cualquier espíritu, era el Espíritu Santo de Dios el que se estaba moviendo, el que estaba trabajando, el que se estaba desarrollando. Amén, hermanos. Perdone que le hable de todo esto y que comience desde un principio, pero quiero que entendamos a cómo vamos entrando en el mensaje. Ahora, ¿cuál es el problema que sucede con una grande cantidad de enseñadores en este tiempo? Que la manifestación que Dios tuvo en esta tierra, las diferentes manifestaciones, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, esas manifestaciones las queremos subir al cielo y queremos aplicar eso al cielo y decir que en el cielo hay tres diferentes, y que en el cielo el Padre está acá, el Hijo está acá y el Espíritu Santo está más allá. Que el Padre está acá arriba, el Hijo está aquí y el Espíritu Santo está aquí. Que son tres personas distintas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perdóneme, pero para empezar, el primer error que cometemos es de querer subir lo terrenal a lo celestial. No podemos subir o aplicar las manifestaciones que Dios ha tenido a esta tierra y querer aplicarlas al cielo y decir en el cielo hay tres y están separados, porque cometemos un error y vamos a estar mirándolo a través de la palabra. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque en el cielo no podemos tener a tres dioses, porque si se dice que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, entonces si los tres son Dios, entonces si se habla y se dice que están separados el uno del otro, se toman escrituras como Génesis 1:26, ya estaremos mirándolas más a fondo, donde dice: y dijo Dios, hagamos al hombre. Y se dice, estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una conferencia, una mesa redonda, hablando, poniéndose de acuerdo para crear al hombre. Lo digo con respeto, mis hermanos, pero no podemos caer en ese error. ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo no puedo separar a Dios y decir que aquí está uno y aquí está otro y aquí está otro, y este es Dios y este también y este también. ¿Por qué? Porque voy a terminar con tres dioses, y tres dioses es idolatría. En la tierra tenemos tres manifestaciones de Dios, pero en el cielo hay un solo Dios, supremo, glorioso, grande, que gobierna sobre toda la humanidad. Aunque en la tierra hemos conocido tres distintas manifestaciones de ese Dios singular, de ese Dios único, de ese Dios que es uno solo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, quiero centrarme en esta mañana no en conocer a Dios en la tierra, sino en conocer a Dios en el cielo. Conocer a Dios en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Será que si Dios está en el cielo, y si se habla de que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, será que solamente el Padre tiene un trono y el Hijo tiene otro trono y el Espíritu otro trono? ¿Habrá tres tronos en el cielo? ¿O solamente habrá un solo trono en el cielo? Solamente habrá un solo trono en gloria. Vamos a mirar lo que dice la palabra y vamos a estar dándonos cuenta por la palabra que en el cielo, en gloria, no hay muchos lugares de autoridad. Solamente hay un solo lugar de autoridad, de poder, de gloria, de majestad. Y en ese lugar de majestad no está otro sino Cristo Jesús. Es el que está sentado en el poder de Dios, en la gloria de Dios, en el centro de Dios. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Aquí nos habla la palabra de un solo trono. Nos habla de que hay un trono, de que hay uno solo en el cielo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Ahí tiene su trono. Ahí está en su trono el Señor. Salmo 103, verso 19.
Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Hasta aquí seguimos mirando que la palabra nos habla de que el Señor ha establecido un trono en los cielos. En ningún lugar va a leer en la escritura donde dice que el Señor tiene dos tronos o tres tronos, uno para el Padre, otro para el Hijo y otro para el Espíritu Santo. No lo va a mirar porque no existe, pero sí va a mirar que la palabra habla de que el Señor ha establecido un trono, solamente uno, en los cielos, y su reino domina sobre todos. En otras palabras, está diciendo: y yo tengo mi trono en los cielos, y yo tengo mi lugar de gloria, de autoridad, de poder en los cielos, y desde ahí gobierno a toda la humanidad. Pero ¿cómo desde allá gobiernas? Es que soy omnipotente, es que soy omnipresente, es que soy omnisciente. Es que me puede estar hablando uno en Panamá y otro en China y otro en México y otro en Guatemala, y los escucho a todos al mismo tiempo. Solo yo tengo ese poder para responder, para obrar, para hacer obras maravillosas. Nadie más tiene ese poder, nadie más. Por eso es que los ídolos no tienen poder, porque un ídolo no es omnisciente. Si alguien dice: oh, yo estoy pidiéndole al santo fulano de tal, con respeto lo digo, pero ¿cómo va a pedirle al santo fulano de tal si al santo fulano de tal le piden en Guatemala, en México, en Francia, en Inglaterra, en diferentes lugares? ¿Cómo los va a escuchar si no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente? Solamente Dios tiene esas cualidades. Por eso solamente a Él le podemos pedir donde quiera que estemos. La Virgen no es omnipotente, no es omnipresente y no es omnisciente. Con respeto lo digo. Los santos que se hablan, que han muerto, que han honrado a Dios, Pedro, Pablo, San Pedro, San Pablo, San Juan, ellos no son omnipotentes. Yo no puedo pedirles a ellos que me oigan, porque ellos no me oyen. Ellos no pueden estar aquí y allá y allá y allá al mismo tiempo. Pero mi Dios que está en los cielos, Él sí puede estar en todo lugar al mismo momento y responderme conforme a su grande misericordia. Aleluya. Estamos comprendiendo. Apocalipsis capítulo 4, el verso 1 en adelante al verso 3. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de la esmeralda. No estamos mirando las cosas que hay en la tierra, estamos mirando lo que hay en el cielo. El salmista nos decía: un trono hay en el cielo. El Señor estableció su trono en el cielo. Desde su trono gobierna, domina. Acá miramos que Juan dice: y yo estaba en el Espíritu al instante. Y dice: he aquí que un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dice Juan que miró un trono establecido en el cielo, y en ese trono miró uno sentado ahí, y lo miró semejante a la piedra de jaspe, de cornalina. En otras palabras, Juan, cuando mira este trono, mira un resplandor de gloria de aquel lugar. Juan mira una hermosura que se desprende de aquel trono. No alcanzaba a visualizar, no habla ni siquiera de figura, no habla ni siquiera de una persona, habla solamente de un esplendor de gloria.
al que estaba sentado, dice, era como piedra de jaspe y de cornelina. Es decir, había un resplandor de brillo, como la piedra de jaspe, como la cornelina, como la esmeralda. Un arco iris, no piense literalmente un pequeño arco iris como el que usted conoce ahí cuando llueve, que se pone ahí alrededor, o ahí alguien sentado que se miraba como una piedra de jaspe. No, está describiendo la gloria de Dios a lo más de su capacidad. No había otra cosa tan hermosa que pudiera mirar el apóstol Juan como la piedra de jaspe. Era lo único que podía asimilar la gloria que estaba mirando. Era una hermosura, era un esplendor, era una magnificencia lo que Juan estaba mirando en ese trono. En ese trono había gloria. Ahora, cuando hablamos de trono, no tengamos en nuestro entendimiento finito y limitado una silla donde alguien va y se sienta y que estaba una silla allí. No, mis hermanos, no está hablando de una silla ni de un trono literal, hablando ahí de un banco como los reyes terrenales usan acá. Está hablando de un lugar más glorioso que eso. No está hablando de algo literal, sino de algo espiritual. Está hablando de lugar de poder, de lugar de autoridad, de lugar donde Dios reina, del lugar donde Dios habita, del lugar donde se mira la gloria de Dios. Está hablando del poder, de la potencia de Dios. De eso está hablando, de la gloria de Dios, de la autoridad de Dios, de la magnificencia de Dios. Donde estaba mirando, que estaba la esencia del poder de Dios. Juan miraba y miraba un trono establecido, un lugar de gloria, un lugar de poder, un lugar de autoridad. Y dice, yo no miraba más de que una gloria que lo rodeaba. Era como un arco iris, así como de colores. Era una gloria maravillosa. Su aspecto era como piedra de jaspe, de esmeralda. Era como una piedra preciosa. Era de diversos colores hermosos que se desprendían de ahí. ¿Qué era? Era la gloria de Dios que estaba reposando en aquel lugar. Era el poder, la esencia, el dominio de Dios, el centro de la autoridad de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Dice el capítulo 6 de Isaías, verso 1. ¿Lo tenemos? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No habla de unas faldas literales, que Dios esté vestido con faldas. Habla del esplendor de gloria que descendía, que caía como faldas hasta abajo. Y sus faldas, dice, llenaban el templo. Es decir, su gloria, lo que se desprendía de él, su poder caía y llenaba el templo. Se miraba la gloria, el trono, pero de ahí caía la gloria de Dios. Era como las faldas de Dios y llenaban aquel templo y llenaban aquel lugar. Era algo maravilloso lo que estaba contemplando Isaías en el cielo. Un solo trono estaba mirando Isaías. Y dice la palabra, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y que habita en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías contempla una visión, y es una visión del trono de Dios. Dice que miró al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Su gloria llenaba el templo, llenaba aquel lugar.
Las faldas caían y llenaban aquel lugar. Había querubines que volaban, serafines que volaban alrededor de él, diciendo: santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, sus cuerpos, y con 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Es decir, vea usted de lo que estamos hablando cuando hablamos del trono de Dios. Vea que Juan habló y dijo: era algo especial, era como un arco iris que venía de ese trono, era como piedra de jaspe, era como la esmeralda, era como lo más precioso que hayas mirado en esta tierra. No se comparaba. Lo que más podía asimilar Juan era la piedra de jaspe, era aquellas piedras hermosas que las mira uno y desprenden colores lindos y hermosos y algo lindo. Pero él decía: es a lo único que puedo asimilar esto. Isaías viene diciendo: yo también miré lo mismo, y miré querubines, serafines que volaban y tenían que cubrir su rostro y tenían que cubrir sus pies, y solamente volaban diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. En otras palabras, los mismos serafines que están cerca del trono de Dios tienen que cubrir su rostro, porque es demasiado fuerte la gloria de Dios. Nadie puede estar tan cerca del trono de Dios y estar quieto como si nada. Estando cerca de la gloria de Dios, tienes que cubrirte, tienes que humillarte, tienes que adorarlo, porque no hay otra cosa que se pueda hacer cerca de su presencia. Si estamos comprendiendo qué es lo que está mirando Isaías, no es un trono literal, es una gloria espléndida que llena, que cae desde los cielos, desde el trono de Dios, es decir, desde su morada, su habitación, que llenaba el templo. Y comenzaba a mirar los querubines que alababan a Dios, diciendo: santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Vamos a entrar un poquito más ahora sí, y venga conmigo a Juan capítulo 12, verso 37 en adelante. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahí nos está hablando de Isaías capítulo 6. Si usted lee el verso 7 y el verso 8 y el verso 9, va a leer estas mismas palabras. Cuando dice la palabra que le dijo el Señor a Isaías: ¿sabes qué, Isaías? Ve y háblales, pero yo cegaré sus ojos para que no vean, y sus oídos para que no entiendan, ni crean, ni se conviertan al Señor, ni sean sanados. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la oportunidad de entrar. Porque si el pueblo de Israel ha creído, nosotros no tuviéramos esperanza. Pero Dios mismo se encargó de cegar los ojos de ellos, de endurecer el corazón de ellos para que no creyeran, y tú y yo tuviéramos la oportunidad de entrar a su camino, de conocerle, de estar en este lugar, de servirle, de adorarle, de glorificarle, de estar en su camino. Aleluya. Para eso lo hizo. Pero vea cómo dice el verso 40 y 41. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí la palabra nos está hablando de Cristo, nos está hablando de Jesús, porque dice desde el verso 37 claramente: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿En quién? ¿Quién es él? ¿A quién se refiere cuando dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él? ¿Quién es él? Cristo Jesús. Está hablando de Jesús. A pesar de las señales que hacía, no creían en él. Y sigue hablando, y el verso 41 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Quién es él? Jesús. Quiere decir que Isaías, aquí la palabra nos está diciendo primeramente que Jesús hizo milagros, señales, maravillas. Y dice la palabra que no creyeron en él, en Jesús,
A pesar de los milagros, señales y maravillas que hizo. Ponga mucha atención en esto, porque aquí nos vamos a centrar en el tema. A pesar de todas las maravillas que hizo, no creyeron en Él, en Jesús. Y dice el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? De Jesús. De Jesús, está hablando de Jesús. Y habló acerca de Él. ¿De quién? ¿Quién es Él? Jesús. Quiere decir que la visión que miró Isaías cuando miró el trono y uno sentado en el trono y que temblaban los quiciales de las puertas y había serafines alrededor de él, era Él. ¿Quién es Él? Jesús. Era Él. Isaías miró una visión de Jesús. Es lo que nos dice la palabra en este pasaje, que Isaías miró a Jesús desde el tiempo antiguo. Desde el tiempo antiguo. Todo este pasaje, compárelo con Isaías capítulo 6 y va a mirar la misma cosa. Porque allá habla de que los encegueció, los endureció. Habló el Señor con Isaías allá en Isaías capítulo 6. Y aquí miramos que dice que la gente no creía, aunque miraba las señales, no creyó en Él. Isaías dijo esto, dice el verso 41, cuando vio su gloria, y habló acerca de Él. Habló acerca de Jesús. Habló acerca de su manifestación. Quiere decir que ya Isaías estaba mirando a Cristo en gloria desde antes de que viniera. Ya estaba en poder, ya estaba en su trono, ya estaba en su templo, porque Él es Dios desde antes de la eternidad. La Biblia dice, antes que Abraham fuese, y yo soy. La Biblia dice, y yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta noche. Dos escrituras más y le termino por el día de hoy, porque el tiempo se nos ha ido. Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Al que venciere, aquí habla Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si miramos esto literalmente, ¿será que aquí está el trono de Dios el Padre? Y Jesús dice, al que venciere le voy a dar que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Será que Jesús está sentado allí encima del Padre en su trono? El Padre está en un trono y Jesús encima sentado allí. ¿Están dos en el trono? Imagínese usted que no tenga ni siquiera cada uno su trono, sino que uno esté sentado encima del otro. Como que no tiene sentido. Igualmente nosotros, ¿acaso dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono? ¿Acaso está diciendo el Señor, al que venza lo voy a traer y se va a sentar aquí conmigo encima en mis piernas, en mi trono? Yo voy a estar ahí sentado en mi trono. Imagínense al Señor sentado y diciendo al que se siente, al que venza va a venir y se va a sentar conmigo en mi trono. Va a venir y se va a sentar en mi trono aquí conmigo. ¿Qué si irá a hacer a un ladito y a decir siéntate aquí, hijo, y al otro siéntate acá? ¿Cuándo vamos a caber todos ahí en el trono del Señor? No vamos a caber si hablamos literalmente. No está hablando de un trono literal. No está hablando de que vamos a sentarnos con el Señor en un trono literal. No está hablando de que Jesús se sentó en un trono literal. ¿De qué está hablando entonces? Dice el Señor, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. En otras palabras, al que venza le voy a dar que se siente en autoridad conmigo, con poder conmigo. Como yo estoy con el poder del Dios de los cielos, van a estar conmigo en mi poder, sentados en mi gloria, sentados en mi autoridad, sentados con mi poder. Van a estar sentados en majestad, en lugares gloriosos. No está hablando de algo literal, sino de algo espiritual. Es decir, no es una silla literal, es un trono de autoridad. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo tengo el poder, y yo tengo el dominio, tengo la autoridad, no solo en la tierra, también en los cielos. Y yo tengo toda potestad, toda autoridad, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Tengo autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre problemas. Toda autoridad me es dada. Qué maravilloso.
Qué precioso. Entonces dice la palabra: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No habla de un lugar físicamente hablando, sino de un lugar de autoridad, una dimensión de autoridad. Reinaremos con Él en poder, como Él reina en poder de Dios. Él reina en el poder de Dios, nosotros reinaremos en su poder. Por eso es que nosotros vamos venciendo y reinando en el poder de Jesús. Vamos en el nombre de Jesús y vamos reprendiendo demonios y autoridades, y vamos reprendiendo enfermedades. Y dice el Señor: tú vas a tener autoridad para vencer, como yo he vencido de mi Padre y he recibido esa autoridad. Así tú también vas a tener esa autoridad mía. Irás en mi nombre, estarás conmigo en lugares celestiales. La Biblia dice que nosotros ya estamos con Cristo en lugares celestiales y estamos sentados con Él. Quiere decir, ya estamos sentados en lugares de autoridad. Todavía no estamos allá, pero ya tenemos autoridad de Dios. Ya nos delegó esa bendición. Venga rápidamente y Mateo capítulo 19, y vamos a mirar lo que dice el verso 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí nos habla de Jesús. Se sentará en el lugar supremo, en autoridad. La palabra del Señor dice, el Salmo, uno de los salmos nos habla y dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para la próxima vamos a mirar más directamente lo que es la diestra, lo que es el poder, lo que es el centro de Dios. Estaremos mirando cosas hermosas, pero quiere decir que el Señor vendrá por segunda vez y reinará en esta tierra con poder y con autoridad. Vendrá por segunda vez y ya no vendrá como un cordero manso a morir en una cruz. Y ya no vendrá que lo escupan y a que lo vituperen. Y ya no vendrá que lo claven ni a que lo menosprecien. Vendrá y regirá con vara de hierro las naciones. Vendrá con poder y con autoridad. Vendrá con la gloria, la majestad, el poder de Dios sobre su vida. Vendrá con la omnipotencia de Dios para reinar sobre esta tierra. Vendrá para regir con vara de hierro todas las naciones. Vendrá con esa majestuosidad. Hay veces que leemos la palabra y no la entendemos. Leemos que el Señor viene en un caballo blanco, leemos que el Señor viene con las nubes y nos imaginamos que viene con un caballo blanco volando en las nubes, o que viene con una nube de esas que miramos. No, mis hermanos, eso está describiendo la majestad del Rey. Habla de un caballo blanco, hablando de la entrada final, de la victoria final, como entraban los grandes generales, capitanes, después de una conquista y una batalla. Así entrará con majestad el Señor. Cuando habla que viene con las nubes, no piense que habla de esas nubes terrenales feas que miramos. Habla de la gloria de Dios. Viene con la majestuosidad de Dios, una nube de gloria, una nube de poder, una nube de esencia espiritual, una majestuosidad que resplandecerá, dice la palabra, desde el extremo del cielo hasta el otro, del oriente al occidente, resplandecerá su gloria. Quiere decir que miraremos esa majestuosidad del Señor. Y dice: yo me sentaré en esa autoridad, y ustedes que están conmigo, que han estado conmigo, ustedes que han sufrido conmigo, también se sentarán en 12 tronos. Es decir, tendrán autoridad sobre las naciones. No necesariamente significa 12 sillas, sino tendrán autoridad sobre las naciones para juzgar a las 12 tribus de Israel. Son 12 discípulos, tendrán la encomienda para poder juzgar a las 12 tribus de Israel en ese tiempo del reino milenial, de la manifestación de la venida del Señor. Ahí el Señor otorgará esa autoridad a los discípulos y también a los que hemos creído en Él. Dice: también nos sentaremos con Él en su trono, en su poder, en su autoridad, como Él se ha sentado en la autoridad de Dios, en el poder de Dios, en la gloria de Dios.
Una última escritura, ya con esto le termino y no le detengo más. Juan capítulo 1. 3 versos de este capítulo quiero que leamos. El verso 1 y el verso 14. Vea, el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí nos habla de Jesús, de la palabra de Dios. No podemos separar a Dios de su palabra. En otras palabras, no puede usted hacer a un lado la palabra, quitar a un lado la palabra y separarla de la persona. A mí no me puede separar de mi palabra. Yo estoy hablando y usted escucha mi palabra, pero no me puede separar de mi palabra. Yo y mi palabra somos una sola persona. Somos una sola cosa, una sola esencia. No podemos dividir, no puede dividirme a mí de mi palabra y decir la palabra de Jorge García es una y Jorge García es otro. No, mi hermano, yo y mi palabra somos una. Por eso Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, porque Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios. No podemos separar a la palabra del que la habla. Dios es el verbo, es la palabra. Por eso dice aquí el capítulo 1, verso 1: en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una sola palabra, una sola esencia. Verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús ha dado a conocer a Dios, ha traído a manifestar a Dios. Pero me llama la atención aquí que dice: el unigénito que está en el seno del Padre. ¿Cuál es el seno? Es el centro, el pecho, humanamente, ¿verdad? Imagínese usted, si a Dios lo ponemos en una dimensión humana. Para la próxima semana vamos a hablar de la figura de Dios, de la forma de Dios, de la esencia de Dios, para no entrar en errores dándole forma a Dios, dándole figura a Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de que Jesús está en el seno del Padre. Quiere decir que si lo miramos literalmente, Jesús está sentado en el pecho del Padre. Como que no tiene sentido. Si el Padre está sentado ahí en un trono, literalmente, y ponemos a Dios como un humano, vamos a decir que el Padre, que Jesús está sentado ahí en el seno, en el pecho, en el centro, ahí del Padre, arriba del Padre, y ya no nada más en las piernas, ya no nada más a un ladito, sino que ahora vamos a tener que decir que está sentado en el pecho del Padre, que está sentado encima del Padre, cosa que sería un error. Pero aquí dice claramente: a Dios nadie le vio jamás, pero Jesús es el que le ha dado a conocer. El que está, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Cuál es el seno del Padre? Pues es el centro. ¿Pero qué está arriba del Padre? ¿Qué está encima del Padre? No, es que Dios es espíritu, y Jesús está en el seno del poder de Dios, en el centro del poder de Dios. Dios, que es espíritu y que es poder, Jesús se sentó en el centro del trono de Dios, en el centro del poder de Dios, en el centro de la autoridad de Dios, no a un lado de Dios. Jesús no está a la mano derecha de Dios. Jesús está en el centro de Dios, está en el seno del Padre. Y vamos a estar mirando eso porque se utiliza la frase diestra de Dios para decir que Jesús está a un lado, al lado derecho de Dios, a un lado de Dios. Jesús no está a un lado de Dios. Jesús está en el centro de la esencia de Dios, porque de Jesús fluye la gloria de Dios, de Jesús fluye el poder de Dios. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es Jesús, mi Salvador, tu Señor. Él es.
Bendito su nombre. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Sí, estamos comprendiendo. Bueno, aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido.